una Fusion Lover. Bienvenida, Dani, a este espacio. Somos todos oídos y corazón abierto para poder escucharte en tu entrenamiento y tu masterclass de hoy. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Antes que nada, ¿sí me están escuchando bien? Sí. Ya, perfecto. Entonces, primero quiero decirles que les agradezco muchísimo. Legend me hizo una invitación para que pueda hablar con ustedes de un tema que me gusta muchísimo. Entonces, quería agradecerles con mi corazón lleno de emoción, infinitas gracias por darme la importancia de la invitación que me hicieron. Y segundo, vamos a segundo, quisiera agradecer a todas las personas que organizan estos días, todas las semanas. Me imagino que mi Magus está al mando de toda esta organización y quiero agradecerle. Siempre el corazón de entrega es algo muy lindo y Dios siempre devuelve al corazón de entrega lo que da. Entonces quiero agradecer también eso. Y bueno, pues vamos a empezar con algo muy interesante. Hemos visto, y para los que me vieron en tarima, creo que hace unos 2 meses, yo he conversado y he realizado algunos estudios y he conversado con varias personas para hacer el análisis de nuestros productos, porque como ustedes saben, como médico, me acuerdo que la primera situación en mi casa con mi esposo y con el resto de mis colegas y amigos, me decían, pero 7 años de estudiar, 6 años de estudio, uno de rural y después te fuiste al oriente a hacer salud ocupacional y vienes con toda esta experiencia, te vas y haces tu posgrado y regresas y vas a vender sobres con polvos que no sabes ni siquiera qué tienen. Entonces, en ese momento me hacían pensar mucho y me decían varias cosas, todo negativo, que cómo se va, me voy a meter en esto, que estaba loca, que no tenía razón de ser. Entonces, que había dejado la razón en el momento en que decidí empezar a comercializar o empezar a probar las bebidas. Entonces empecé a investigar y les dije, bueno, yo les voy a demostrar que yo confío en ello y por ello voy a investigar. Entonces investigué cada producto, investigué cada extracto, cada cosa que tenía el producto y después, obviamente, las personas que me empezaron a ver que empecé a ser más saludable, mucho más activa, que dejé las gaseosas, que empecé a hacer una vida diferente, empezaron a preguntarme, bueno, ¿y ahora que ya vendes los polvitos, entonces ahora sí déjame probar un polvito porque ya sé que ya estudiaste que tiene el polvito? Entonces, ahora las personas, todos los que me criticaban, me decían que no, que cómo iba a dejar todo, que les cuento, no he dejado todo, sigo ejerciendo, sigo siendo académica, sigo haciendo todo lo que hacía antes, pero ahora con mi vida mucho mejor, con Fusion. Entonces, todas esas personas que me pusieron una traba en algún momento, ahora consumen de mi producto. Y les he presentado en varias veces esta charla y algunos de mis colegas, inclusive este año ha sido muy, muy bueno, el señor ha sido bueno conmigo. En este año, algunos de los médicos que trabajan conmigo ya me empiezan a preguntar mucho más allá. Y pienso que de esta capacitación que a algunos de ellos les di, saqué varias ventajas con respecto a los profesionales de salud que muchas veces critican el proceso de salud en el cual nosotros nos involucramos con Fusion. Entonces, para decirles y acortarles toda esta historia, si es que ustedes en algún punto tuvieron una duda sobre nuestro producto, quítense de la cabeza que puede existir esa duda porque nuestro producto es realmente magnífico y excelente. Y lo único que hace es brindarnos salud. Nunca va a darnos algo malo o nos va a hacer daño. Entonces, partiendo de eso, voy a compartirles mi presentación para que podamos conversar y quiero que me confirmen si es que ustedes pueden ver mi presentación. Sí, la vemos, excelente. Entonces, ven pantalla completa, ¿no es cierto? Ya. Entonces, vamos a empezar. Para todos los que tienen sus invitados en esta capacitación, por favor, díganles que pongan muchísima, muchísima atención porque esta es una de las bases de nuestros productos, nuestra línea para perder peso. Pero no solamente involucro la línea para perder peso, sino que involucro otras líneas también que nos van a ayudar a acelerar la pérdida de peso, no solo con nuestra única línea de perder peso. Entonces van a ver los beneficios de otros productos que también tenemos. Con ello, vamos a empezar primero con qué significa subir de peso.
Porque si no sabemos qué significa una enfermedad o qué significa lo que estamos haciendo, no podemos interactuar en nuestros clientes o en este caso, si es que aquí hay doctores o personas profesionales de salud como nutricionistas, nutriólogos o de fisioterapia o incluso odontólogos, sabrán que para poder ayudar a un paciente o a un cliente debemos saber qué es lo que le está molestando. Por lo tanto, debemos conocer por qué subimos de peso. Entonces, la obesidad o el sobrepeso tiene algunos factores como pueden observar aquí en esta diapositiva. Y si se fijan, todos estos factores están interrelacionados, es decir, las flechas indican que, por ejemplo, la actividad física con el ambiente se relaciona, el ambiente con el sistema nervioso también, pero todos estos se relacionan de forma positiva y negativa para generar un enlentecimiento de nuestro metabolismo. Entonces, todas estas flechas que nos muestran una interacción activa van a tener algo que ver en el proceso de subida de peso o de obesidad. Entonces, con ello, ¿cómo relacionar la causa de la obesidad en algunos de nuestros clientes? Por ejemplo, factores endocrinos. Estos factores endocrinos son los factores que se manejan con el eje cerebral, es decir, desde las glándulas que tenemos a nivel del cerebro y todas las hormonas que están compuestas o que componen el funcionamiento de nuestro metabolismo. Este factor endocrino es modificable, por supuesto que es modificable. Es modificable con varias situaciones, mejorando nuestra calidad de vida, nuestras actividades, inclusive nuestra alimentación y también mejorando lo que hacemos día a día y lo que ingerimos día a día, estos factores endocrinos pueden controlarse. Otro de los factores que hacen que se pueda producir obesidad en un paciente es el sistema nervioso. Si nosotros tenemos un sistema de estrés durante todo el día, y no dormimos bien, generamos ciertas hormonas nerviosas en nuestro organismo que generan una resistencia a las hormonas buenas que nos dejan que nuestro metabolismo tenga actividad. Por lo tanto, si mantenemos un sistema nervioso con incremento de estrés o con incremento de ansiedad, inclusive de problemas como la depresión u otros problemas que generen neurotransmisores dañinos para nuestro cuerpo, vamos a generar en un gran porcentaje una sensibilidad de nuestros pacientes o de nuestros clientes a generar obesidad o sobrepeso. Y ya vamos a hablar más adelante de ello. ¿Este factor es modificable? Por supuesto que es modificable. Nosotros podemos modificar al sistema nervioso mejorando nuestra situación, uno con la alimentación. Entonces ya hay dos factores que pueden ser relacionados y que además pueden ser modificables con alimentación. El sistema nervioso también se puede modificar con sueño, se puede modificar con mejorar hábitos. Entonces, si nosotros hablamos de nuestras bebidas, debemos hablar siempre que nuestras bebidas vienen de la mano de un cambio de hábitos, de un cambio hacia una vida más saludable. Por ejemplo, dormir a mejores horas, más temprano, hacer una vida mucho más positiva, empezar a hablar en nuestro ser interior sobre cosas que sean de suma bondad, de cosas buenas, cosas positivas, para que nuestro sistema nervioso también empiece a generar hormonas que hagan que nuestro cuerpo acelere nuestro metabolismo. Vamos a hablar de otro de nuestros factores que pueden generar la obesidad o el sobrepeso, la nutrición. Esto es, ustedes saben, el que come desordenado o el que come demasiadas calorías o el que no sabe cómo alimentarse o el que come por estrés o el que come por ansiedad, esta persona va a generar obesidad, va a generar el sobrepeso sí o sí. ¿Es un factor modificable? Por supuesto que es un factor modificable. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense que hemos hablado de uno, dos, tres factores, todos modificables. Mejorando nuestra condición y nuestra calidad de vida, estos factores van a hacer que evitemos la obesidad. Actividad física, otro factor. Imagínense que una persona que tiene hábitos de comer en exceso y además mantiene hábitos que nos preocupan con respecto a su sedentarismo, ¿generan o no generan obesidad? Por supuesto. Es un factor que puede ser modificable totalmente. Tenemos que decirles a nuestros clientes, el sobrepeso, la obesidad va de la mano de su alimentación, de nuestro sistema nervioso, de nuestros factores endocrinos y obviamente de la actividad. Entonces, a nuestros clientes debemos abordarles como siempre planes muy integrales, recomendarles muchas cosas y tips que van a ayudar y favorecer a nuestro metabolismo.
Otro de los factores es el ambiente. En esto del ambiente, por ejemplo, el ambiente de trabajo. Si estamos en un ambiente tóxico, si todavía no han dejado de trabajar bajo relación de dependencia o tienen algún jefe o alguna otra actividad, si ustedes trabajan en ambientes tóxicos, se generan enzimas, se generan hormonas que son tóxicas para nuestro organismo. ¿Es modificable el factor ambiente? Por supuesto que es modificable el factor ambiente. Nosotros podemos controlar qué es lo que nos afecta, qué es lo que nos llega desde el exterior. Entonces, si se fijan, todos los que están, todos los factores que están en moradito son factores que son totalmente modificables, mientras que el factor genético, si es que, por ejemplo, tenemos abuelitos que fueron obesos, que tuvieron hipertensión, que tuvieron diabetes, y de sus abuelitos pasaron hacia sus padres y también tienen sus hermanos, el factor genético es muy fuerte en los pacientes que quieren bajar de peso y en algunos inclusive puede ser determinante. Pero, ¿cómo modificamos la genética? La genética es imposible de modificar. No puedo meter mi mano y decir como médico, voy a coger unos genes de obesidad o de sobrepeso y sacarles para ponerles otros genes diferentes. No puedo hacer eso. Y tampoco hay medicamentos que nos digan, puedes modificar tu ADN para poder evitar ciertas enfermedades. Entonces, si nosotros tenemos un historial familiar que tiene hipertensión, diabetes, cáncer, obesidad, eso no lo vamos a poder modificar, pero sí vamos a poder modificar qué es lo que detona ese gen o qué es lo que detona esa genética. Entonces, voy a modificar mi nutrición, mi actividad física, mi ambiente, mi sistema nervioso y mi sistema y mis factores endocrinos para que no se detone, porque los genes son como que tuvieran una bomba de tiempo. Si ustedes hacen las cosas mal durante su vida, llega la bomba de tiempo a saturarse y explota y genera la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Que esa bomba de tiempo se mantenga dormida, modificando los otros factores que tenemos alrededor para que no nos generen enfermedad. Entonces, si tenemos esto, nos va a ayudar muchísimo nuestras bebidas. Por lo tanto, aquí les voy a presentar algo que mis estudiantes de medicina suelen decirme, ay no, doctora, qué horrible ver la bioquímica del sobrepeso, ver la bioquímica de cómo subimos de peso, ¿por qué nos pone esto en las diapositivas? Horrible. Esta diapositiva normalmente es la ciencia de cómo subimos de peso. Yo ya les hablé de factores que nos generan un incremento en el peso, pero quiero hablarles también de la ciencia de por qué generamos una subida o una ganancia de peso. Entonces, fíjense, este es el tejido adiposo normal. Con esto nacemos, con unas células de grasita que necesitamos. Obviamente, necesitamos grasa para poder vivir. El cuerpo necesita grasa para poder mantenerse, pero no grasa en exceso. Es decir, cuando antes nuestros abuelitos nos decían, ay, el bebito está gordo, qué lindo, cómo está de saludable y bien gordito, y le hacían exámenes y anémico, pero con un brazo de este porte, un bebé de 6 meses. Entonces, la grasa no es saludable en exceso, pero el cuerpo necesita generar ciertas células de grasa para poder inclusive tener un recubrimiento en nuestras neuronas que nos permitan pensar. Entonces, el cuerpo necesita grasa, sí necesita, pero necesita una cantidad limitada, no una cantidad grande de grasa. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos estas células de tejido adiposo normal o de tejido graso normal, así chiquititas, y durante nuestra vida la genética explota porque tenemos mala alimentación, no hacemos ejercicio o tenemos alteraciones en nuestro intestino por múltiples infecciones intestinales o porque comemos lo que nos da la gana durante nuestra adolescencia o porque consumimos muchas bebidas alcohólicas, por ejemplo, que generan vómitos, que genera deshidratación. Todas esas cosas alteran nuestra microbiota intestinal, es decir, las bacterias buenas de nuestro intestino empiezan a morir. Y esto perjudica y hace a nuestro cuerpo mucho más débil para que la genética pueda manifestarse con mayor facilidad y generar sobrepeso y obesidad. Entonces, una vez que sucede esto de aquí, empezamos a ver que nuestro tejido de grasita, por ejemplo, la pancita o la grasa que tenemos a nivel como le dicen en Quito, el adiosero, aquí la grasita debajo del brazo o la papada que tenemos aquí, empieza a volverse grande, empieza a crecer sin control. ¿Por qué? Porque estas células de grasa empiezan a tener un proceso inflamatorio.
La grasa se inflama y empieza a provocar un proceso bioquímico que ustedes ven aquí, que no les voy a explicar, ni les voy a tomar examen de esto, pero generan un proceso inflamatorio tan, tan incongruente con nuestra naturaleza, que lo que hace es generar, si ven estos puntitos rojos, miles de estos puntitos rojos se pegan hacia nuestras células y lo que hacen es inflamarlas. Las inflaman y generan que estos puntitos rojos empiecen a acoplar entre ellos. Y si se acoplan entre ellos, generan fuerza y la grasa se empieza a solidificar y a crecer. Este proceso inflamatorio produce más aumento de depósito de grasa y hace que nuestros órganos se llenen de esta grasa o se recubran de esta grasa. Entonces, por ejemplo, el hígado, en vez de tener ser brillante, se genera una capa de grasa blanquecina y tenemos hígado graso. El estómago alrededor genera una capa de grasa excesiva y el intestino también. Y esta capa de grasa hace que nuestros sistemas que están dentro de nuestro cuerpito hagan resistencia a la insulina. La insulina es una hormona. Esta hormona hace que podamos mantener el peso adecuado y evita la probabilidad de que tengamos diabetes. Entonces, si estamos llenitos de grasa, todo nuestro intestino, todo nuestro hígado, todos los órganos internos, y además tenemos unos malos hábitos, esto genera una resistencia a la insulina que nos provoca subida de peso y además de la subida de peso nos va a generar mayor proceso inflamatorio, retención de líquidos y esto nos hace ver gorditos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que debemos darles a nuestros clientes? Debemos decirles, usted tiene este problema, por ende, si usted tiene obesidad, está inflamado, por ende, lo que vamos a hacer es tener una alimentación adecuada, porque la causa de esto es una alimentación inadecuada. Por lo tanto, le voy a recomendar definir horarios de alimentación, porciones adecuadas de comida y alimentación nutracéutica, que va a ir de la mano de todo esto que usted puede hacer para mejorar su salud y bajar de peso. Además, como otra de las causas de la obesidad y de la ganancia de peso era el bajo gasto energético o dejar de hacer ejercicio, yo le voy a recomendar que además de hacer todo esto que le acabo de recomendar, quiero que usted empiece a hacer de 20 a 30 minutos. Lo óptimo sería tener 30 minutos y llegar y aumentar mensualmente minutos para que pueda mejorar ese gasto. Y le voy a recomendar que sus comidas tengan una distribución adecuada. Entonces, 50% de su plato debería ser de frutas y verduras, el 25% del plato una proteína y el otro 25% de un cereal o de un carbohidrato, como lo conocemos como papa, pan, yuca, verde. Ahora, ¿qué es lo fabuloso de esta recomendación? Que siempre dentro de la recomendación de pérdida de peso debemos incluir a nuestras preciosas bebidas. Entonces, ¿cuál es la bebida que nos ayuda a desinflamar? ¿Y por qué? Pongan en el chat, por favor. Quiero leerles. Quiero ver si están despiertos. ¿Cuál es la bebida que les recomendamos para desinflamar? Golden, ya. No sé, en esta prueba no se quedaron. Perfecto, Golden. Entonces, cuando hacemos la recomendación de las bebidas nutracéuticas, tenemos que olvidarnos de recomendar, bueno, para perder grasita, un termoté. Eso le va a ir a ayudar. Si no lo recomiendan en paquete, no va a dar buenos resultados como único producto. Entonces, hay que atacar las causas del sobrepeso y la obesidad. Por lo tanto, una vez vista la ciencia de por qué subimos de peso y ya recomendado de las cosas que podemos modificar, vamos a recomendar nuestras bebidas primerito con un proceso de desinflamación. Y en este proceso de desinflamación debemos introducir el Golden Flex en nuestros pacientes que quieran perder peso. ¿Cómo lo vamos a recomendar? Lo vamos a recomendar una toma diaria, inclusive a los pacientes que quieren perder peso y tienen lesiones osteomusculares, es decir, les duele la rodilla, la espalda, les duele las muñecas, les duele las articulaciones, podemos recomendar inclusive hasta 2 sobres. ¿Qué es lo que nos va a ayudar el Golden Flex? El Golden Flex, aparte de desinflamarnos porque tiene cúrcuma y jengibre, va a ayudar a disminuir la retención de líquidos que provoca esa inflamación constante.
Entonces, el Golden Flex debería ir en los paquetes para pérdida de peso, sí o sí. Tenemos otra cosa. Una de las causas que habíamos dicho era que cambiaba. Espérenme un ratito que aquí se me... espérenme, ya. Aquí quiero mostrarles. Se me enloqueció las diapositivas. Entonces aquí quiero mostrarles otra cosa que decía que nosotros tenemos como causa para engordar, el daño de nuestro intestino. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recomendar también en un proceso de pérdida de peso? Todo lo que hemos visto aquí, pero también nuestro Floralif. ¿Qué es lo que tiene el Floralif? Un potencial de acción increíble en ayunas, cuando nosotros queremos mantener nuestro intestino saludable, porque el Floralif contiene tanta microbiota que va a reemplazar todo lo muerto dentro de nuestro intestino y va a mejorar la absorción de los nutrientes que le recomendamos a nuestro paciente. Entonces, como objetivo es Golden Flex para desinflamar, Floralif para mejorar la microbiota y que empiecen a absorber exactamente los nutrientes que necesita el organismo. Y ahí sí vamos a recomendar ahora sí nuestra línea de pérdida de peso. Entonces vamos con mi producto favorito, que es el No Carb y el Termoté en conjunto, porque yo me encanta tomarles, porque no sé, el Termoté, alguien escuché decir, el Termoté es un poquito ácido y el No Carb es dulce y se unen y crean un sabor indicado. Sí, perfecto. A mí me fascina unirles. Entonces, normalmente el no carb les recomendamos para atacar la resistencia a la insulina que se genera por toda la grasa que está alrededor de los órganos y que nos provoca diabetes. Entonces, vamos a mejorar a ese paciente para prevenir que tenga diabetes y hacer que baje de peso con el no carb. Y el aumento de depósitos grasos vamos a disminuir el aumento de la grasa que está en nuestros órganos con nuestro termoté. Y si lo unen después de cada comida, por ejemplo, después del almuerzo y después de la merienda, estamos perfectos, estamos en una condición que va a acelerar la pérdida de grasita localizada y la pérdida de grasa en los órganos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Se acuerdan que les hablé de uno de los efectos que estaba en el sistema nervioso central? En el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico, cuando estamos bajo una cantidad de estrés, ¿qué es lo primero que se nos quita? El sueño. Por lo tanto, cuando nosotros no dormimos o cuando tenemos dormimos unas cuantas horas, pero nos despertamos en la madrugada e interrumpimos el sueño, generamos hormonas que nos provocan hambre durante el día. Entonces, y ya vamos a ver, la fisiología se llama de por qué se produce todo esto. Entonces, fíjense aquí tengo que enseñarles lo que ya les acabo de decir con todas las fotos de nuestros productos, las recomendaciones que nosotros debemos hacer. Primero, la inflamación continua va a producir más células inflamatorias, vamos a estar más hinchados todo el tiempo. Por lo tanto, vamos a recomendar Golden Flex y vamos a recomendar No Carb para disminuir la insulino resistencia. ¿Qué es lo que hace el Golden Flex para disminuir la inflamación? Hace que el jengibre, la cúrcuma y la pimienta, sin pimienta no se activa la cúrcuma. Entonces, la pimienta activa la cúrcuma y va a funcionar para desinflamar absolutamente todas nuestras estructuras del cuerpo, no solo las articulaciones. Entonces, si bien es cierto, este producto es especial para articulaciones, pero al tomarlo continuamente vamos a generar un proceso antiinflamatorio y con muchos beneficios por el jengibre, que es diurético, que va a provocar que se desinflame a nivel general todo nuestro organismo. Entonces, el Golden Flex debe ser recomendado para toma diaria, por lo menos estabilizarlo por 3 meses de toma, acompañado de nuestro té magnífico que es el No Carb. ¿Qué es el No Carb? El No Carb tiene un producto que nos ayuda, la inulina de achicoria y la pectina de manzana, nos ayuda a aumentar la producción de insulina por el páncreas, disminuye la resistencia en los órganos de la insulina y esta hormona, esta insulina, empieza a trabajar de forma correcta. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto del No Carb? Evitar la diabetes, disminuir el peso y mejorar la condición de la insulina para que pueda absorber mejor los carbohidratos. Y va a absorber los carbohidratos que sean necesarios. Entonces, desinflamamos, controlamos carbohidratos.
Ahora, hablemos un poquito de la microbiota intestinal. Verán, aquí les voy a ser bien sincera. Cuando yo probé, yo a mis pacientes en la medicatura rural, cuando me fui a hacer la rural, tenía muchos niños que persistían las diarreas, se les desparasitaba, miles de antibióticos, y yo decía, Dios mío, aquí debe haber algo que está pasando, o sea, aquí es algo malo. Un niño venía con diarrea. No les miento, el día lunes estaba con diarrea, se le suspendía hasta el día miércoles porque tenía antibióticos y después del jueves y el viernes pasaba sin diarrea y el siguiente lunes otra vez y eran diarreas masivas, diarreas con sangre, o sea, terrible. Y los pequeños empezaban a perder peso, pero a la velocidad del rayo. Entonces empecé a a probar la enterogermina. Entonces les daba enterogermina de forma preventiva, les daba su dosis diaria, como en el subcentro de salud nos la daban gratuita. Yo les hacía paquetitos a los niños de las escuelitas y todos los lunes iba a las escuelitas y le entregaba, tú tienes tu paquetito de 4 y a ver, tómate ahorita la primera y les enseñaba a lavarse las manos, todo, y funcionó muy bien. Salí de la rural y ya puse mi consultorio y en mi consultorio veía que esta situación se repetía muchísimo con niños y adultos, pero se empezó a repetir mucho más en adultos. Durante el COVID, la microbiota también cambió en adultos y tenían o colon irritable o diarrea o mucho estreñimiento. Entonces ya empecé a consumir las bebidas y cuando vi el Floralif dije, no, pues tengo que investigar. Si es mejor que la enterogermina que yo les daba en la rural, esto debe ser una bendición. Entonces empecé a investigar, hubieron varios estudios que empecé a revisar y al final hice mi propia investigación con mis propios pacientes. Entonces a un grupo de pacientes les empecé a dar la enterogermina y a otro grupo de pacientes el Floralid. Y el colon irritable de mis pacientes adultos empezaron a mejorar muchísimo con el Floralid. Y esos pacientes que ganaron peso durante la pandemia con el Floralid, uno diario, empezaron a perder peso. ¿Por qué? Porque como en los estudios dice, la flora intestinal cambió, mejoró por la toma del Floralid y lo que hizo es que aumentó su flora adecuada que permitió que el intestino absorba los nutrientes adecuados para el cuerpo, para el organismo. Entonces, la persona ya no absorbía el 100% de los carbohidratos, sino lo que necesitaba y el resto de lo que no necesitaba se iba con las heces de forma natural. Eso quiere decir que una persona obesa siempre va a tener una alteración en su microbiota. Por lo tanto, al recomendar nuestros productos, si nuestros clientes quieren bajar de peso, hay que recomendar Golden Flex sí o sí y Floralid para mejorar la condición de absorción. Eso va a acelerar la pérdida de peso. ¿Qué es lo que tiene el Floralid? Cultivos probióticos, fibra prebiótica y además tiene probióticos. O sea, si ustedes analizan, no es lo mismo que un suplemento comercial como los que venden en las farmacias, porque aquí tenemos el probiótico que es el prebiótico que es del alimento del probiótico. Es decir, las bacterias tienen su propio alimento que llegan a nuestro intestino y ya llegan como un Hulk totalmente fortalecidos solamente a mejorar la condición de nuestro intestino. Y no tienen que decir, tienes que tomar esto y esto para que el probiótico se alimente, para que el probiótico se alimente del prebiótico, pero tienes que tomar dos cosas. No, no, no. Nuestro producto, uno solo, una sola bendición, que ya llega totalmente fortalecido hacia nuestro organismo para mejorar la condición intestinal. Entonces, sí o sí, Floralid en una rutina de pérdida de peso. Fíjense aquí cómo tenemos pregunta, buenas noches. Disculpe Buenas noches. Sí. Si les ¿Qué puedo tiempo puedo tomar el Floralid? Ya, vamos a hacer una cosa. Al final ahorita vamos a continuar con la capacitación y al final de la capacitación le respondo a usted primero, mi querida señora, ¿ya? Y de ahí me hacen más preguntas y les voy respondiendo a todos, ¿ya? Muy gentil, muchas gracias. Para no perder el hilo, ¿ok? Ok, perdón. No, más bien muchísimas gracias porque noto que está atenta, entonces para mí eso es de gran riqueza. Entonces, quiero que se fijen ahora en esta diapositiva. Fíjense cómo lo amarillo es la grasita, entonces lo normal debería ser como les estoy señalando en este abdomen. Pero fíjense cómo está cambiando, ¿no? Empieza a cambiar y todos los órganos empiezan a llenar de grasa.
Esto provoca que la insulina que tiene que entrar a los órganos para comer el azúcar no pueda llegar, o sea, le repele. Como hay una capa de grasa, viene la insulina nadando en nuestro intestino, se choca contra la grasa y se va, y no pasa nada. Y resistencia a la insulina, automáticamente diabéticos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para que perder peso también? Hay que generar que esta grasa que está acumulada a nivel abdominal se pierda. ¿Y con qué perdemos la grasa acumulada? Primero con no carb y segundo con el termoté. El termoté es algo que sí o sí debe estar por nuestra línea de pérdida de peso y como ustedes saben, la energía debe subir para que podamos quemar la grasa con el termoté. Entonces, si es que nosotros hablamos de cuáles son los beneficios de nuestro termoté, es que tiene un mix de té verde, té rojo, té negro y las cetonas de frambuesa, que lo que hacen es acelerar nuestro metabolismo para que la energía se consuma de la grasa que se encuentra sobre los órganos y sobre la grasa localizada en nuestro abdomen y de nuestros brazos y de nuestra papada. Entonces, es importantísimo que se recomiende el termo T3 a nuestros pacientes, primero, 20 minutos antes de hacer ejercicio, porque va a potenciar su función por la L-carnitina, que nos favorece a la pérdida de peso. Y segundo, después del almuerzo, que es la comida más pesada. Entonces, hay que recomendar que el termoté sea tomado por 2 ocasiones. 20 minutos antes del ejercicio y después del almuerzo, que es nuestra comida más pesada. Con esto, nuestro metabolismo va a estar todo el día acelerado, el paciente o la persona o nuestro cliente va a sudar casi todo el día y esa generación de energía va a hacer que las grasitas que están localizadas se pierdan con mayor rapidez. Y ahora sí vamos a hablar del sistema nervioso, que es algo muy importante y que casi nunca se toma en cuenta con respecto a la pérdida de peso. Aquí les puse la fisiología de dormir. Entonces, esto es lo que les explico a mis estudiantes cuando les hablo del sueño. Entonces, fíjense, si una persona duerme, una persona normal debería dormir 8 horas. Un niño debería dormir entre 10 a 12 horas, por eso se les pone horarios a los niños para que puedan dormir. Y un adulto debería dormir de 6 a 8 horas. Cuando nosotros no dormimos o estamos muy preocupados o no hacemos nuestra higiene de dormir, es decir, estamos con el celular antes de dormir o estamos revisando correos electrónicos antes de dormir o discutimos con nuestro esposo, discutimos con nuestra esposa o tenemos muchas cosas acumuladas y no hacemos que nuestro cerebro descanse, empezamos a tener una descoordinación en lo que debemos hacer en la noche y lo que debemos hacer en el día. Diosito nos creó para dormir. O sea, no es que dijo, porque son medios vagonetas, dejémosles un poquito de tiempo para que descansen. No, no, no. Dios nos creó tan perfectos que lo que hizo es tengan su tiempo de actividad y tengan su tiempo de recuperar para que puedan estar bien para la siguiente actividad. Entonces, si no logramos dormir, vamos a tener algunas alteraciones. Pero ¿qué pasa cuando sí dormimos bien? Cuando dormimos bien, se produce una hormona que se llama leptina y se produce altísima, 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 altísima. En los niños se produce también la hormona de crecimiento que permite el crecimiento en los niños. Si los niños no duermen, no crecen. Si no reciben sol, no crecen. En cambio, en el adulto, si no duermes, directamente se afecta tu estabilidad del hambre, del apetito. Entonces, el dormir está directamente relacionado con el apetito. Por lo tanto, cuando un adulto duerme las horas correctas o adecuadas y descansa con una buena higiene para dormir, hace la producción de leptina y esta leptina nos provoca que podamos tener primero sensación de saciedad. Es decir, no vamos a estar como desesperaditos buscando qué comer durante el día. Y no sé si a ustedes les ha pasado, cuando se trasnochan al otro día, y no por fiesta, cuando se trasnochan por hacer deberes, trabajos, o cuando tienen que presentarle algún informe al jefe, al otro día dicen, estoy tan estresado que tengo ganas de comer por el estrés. El estrés no es el que te está provocando el hambre. Lo que te está provocando el hambre es que como no dormiste, no provocaste la producción de leptina y eso te provoca hambre. Te da hambre el no haber dormido. Ahora, de igual forma, al dormir de forma suficiente, se deja de producir esta hormona que se llama grelina, que se produce durante el día. Si es que nosotros no dormimos, esta se produce todo el tiempo y lo que va a hacer es darte más apetito, más hambre. Entonces, hay que dormir bien para que la leptina esté en sus niveles adecuados y hay que dormir bien para que no se produzca grelina.
Y como dormimos bien, tenemos dos productos maravillosos que nos ayudan a dormir bien. Y les voy a contar mi experiencia personal. Como ustedes escucharon, yo coordino a los estudiantes de la Universidad de las Américas y en algunos momentos he tenido muchos procesos de estrés porque no salen bien las cosas, especialmente en los exámenes cuando ellos no rinden de forma adecuada. Entonces, empecé a tener insomnio, empecé a subir de peso y esto les hablo por experiencia propia. Empecé a consumir Youth Elixir con la merienda, tomaba en mi merienda Youth Elixir y después, antes de dormir, 10 minutos antes de dormir, no estrés. Entonces, empecé a tener un excelente sueño porque el Youth Elixir me ayudaba a conciliar bien el sueño y el no estrés me hacía mantener el sueño durante la noche. Entonces, no me despertaba ansiosa a decirle a mi marido, mi amor, ¿y ahora cómo será que responden mañana los estudiantes? O sea, ya no me levantaba así ansiosa, sino que me ayudó a permanecer dormida, ayudó a mejorar mi ciclo del sueño y automáticamente 2 semanas de tomarlo así, empecé a perder peso y empecé a mejorar la condición de mi cabello porque se me caía un montón y empecé a tolerar mejor los niveles de estrés sin producirme hambre durante el día. Entonces, el Youth Elixir sí o sí debería estar recomendado en nuestras recomendaciones para nuestros clientes. Si ven aquí el Youth Elixir en otros países se llama HGH, porque como tiene el resveratrol, lo que hace es producir hormona de crecimiento en un adulto para mejorar la condición de sueño como si fuéramos niños. Entonces, este es un producto que nos va a mejorar la sensación de apetito. Y ahora quiero que hagamos un ejercicio, porque si es que nosotros vamos a recomendar algo para pérdida de peso, primero nosotros debemos estar saludables. Entonces, por ejemplo, si a mí me recomienda un médico que tiene diabetes, que me cuide de mi alimentación y que además tome las pastillas de la diabetes, y sé que ese médico tiene diabetes y los fines de semana se come todas las hamburguesas del mundo, ¿creen que yo le voy a creer que debo hacer lo que él me está diciendo? Pues nunca, nunca. Entonces, nosotros como socios y como personas que damos salud y que recomendamos salud, debemos vernos saludables. Por lo tanto, debemos mantener nuestro cuerpo saludable. Y para ello quiero que hagan este ejercicio. Quiero que calculen su índice de masa corporal y lo que van a hacer es lo siguiente. Fíjense en mi diapositiva. Van a poner cuánto pesan ustedes en kilogramos y le van a dividir por su talla 2 veces. Entonces, primero van a resolver esto de aquí, que es, por ejemplo, en este caso, 1.58 metros por 1.58 metros. En este punto de aquí ustedes lo van a convertir 1.58 o más fácil. Quiero que vayan a su teléfono celular para que no se confundan. Vayan a su teléfono celular y entren al Google y ahí busquen calculadora de índice de masa corporal y pongan cuánto pesan, porque ahí les va a salir para que solamente ingresen los valores. Cuánto pesan y cuánto miden. Y con eso, la calculadora del Google les va a decir cuánto tienen. Y la tarea no quiero que me digan en este momento, sino que en ustedes quede el hecho de saber, ¿y ahora cómo estoy? ¿Estoy muy gordito o estoy muy flaquito? ¿O qué será lo que me está pasando? Entonces, para ello quiero que ustedes sepan lo siguiente. Por debajo, si es que están desnutridos, quiere decir que tenemos que recomendar proteína de ley y otras cosas que podríamos hacer una segunda capacitación de cómo mejorar nuestra nutrición. Por debajo del 18.5 están las personas que tienen desnutrición. Pero de 18.5 a 24.9 están las personas en donde deberíamos estar todos nosotros. Todos los Legends y todos los de Fusion deberíamos estar en 18.5 a 24.9. No deberíamos pasar. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos de 25 a 29.9 sobrepeso, de 30 a 34.9 obesidad tipo 1, 35 a 39.9 obesidad tipo 2 y más de 40 obesidad tipo 3? Entonces, quiero que ustedes se hagan su cálculo en el Google, entren calculadora de índice de masa corporal, ingresen sus datos y ustedes solitos ya sepan, Dios mío, cuánto estoy. Si estoy pasadito, voy a tener que primerito yo consumir este paquete que me ha recomendado la doctora Balseca. ¿Ok? Bien.
Y con esto, decirles cómo sería la recomendación final y cómo vamos a decirle a nuestro cliente qué es lo que debemos hacer. Entonces, recordarles, y probablemente con esto responda la pregunta de la persona que me estaba atendiendo y que me hizo la pregunta antes, que nuestras bebidas pueden consumirse de forma infinita. O sea, nuestro organismo con nuestras bebidas provocan que a nivel celular se absorba lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, nuestras bebidas, ninguna nos va a provocar un daño si es que la tomamos de forma permanente. Entonces, nuestras recomendaciones siempre deben ser tomadas de forma permanente. Para lo cual, el Golden Flex sería muy adecuado que lo tomen en el desayuno porque debemos iniciar nuestro día desinflamado, o por lo menos que en el desayuno se empiece a activar nuestro metabolismo con el jengibre para que tengamos una diuresis, es decir, nuestra orina sea en mayor cantidad y nosotros podamos favorecer al proceso antiinflamatorio durante todo el día. ¿Ok? Luego, recomendar en el almuerzo el Floralip como la bebida o jugo que debería tomar, aunque también podríamos hacer un cambio porque el Floralip en ayunas va muy bien, resulta muy bien. Entonces podemos decirle al paciente, si no quieren recomendarle el Floralip en el almuerzo como el jugo que va a ingerir, lo que le podemos decir es el Floralip lo puede tomar en ayunas y de bebida caliente en su desayuno podemos hacerle el Golden Flex. Pero si es que les gusta también, les gusta repetir el Floralip, digámoslo así, en el almuerzo, pueden tomarse otro sobre de Floralip en el almuerzo, no hay nada de malo. Y necesario y siempre debería ir el termo T3 después del almuerzo. ¿Por qué después del almuerzo? Porque cuando nosotros almorzamos, al almorzar estamos ganando calorías y normalmente estamos no es que salimos del almuerzo a hacer ejercicio, esto casi nadie lo hace. Salimos a las oficinas, nos quedamos sentados, no tenemos ningún gasto de energía. ¿Y qué pasa? Nos da sueño. ¿Por qué? Porque la sangrecita que debería ir al cerebro después del almuerzo se va al estómago para digerir los alimentos. Entonces nos provoca sueño. Entonces, ¿qué va a hacer el termo T3? El termo T3 primero nos va a activar porque tiene té verde y nos va a mantener despiertos. Y nuestra energía y metabolismo va a mejorar después del almuerzo. Entonces, el termo T3 debe ser después del almuerzo. Ahora, les he colocado aquí que después de la merienda, el no carb. Pero si ustedes quieren recomendar después del almuerzo, termo té y no carb, no hay ningún problema, está perfecto. Con respecto a la merienda, el no carb sí es indispensable un sobre de no carb, porque cuando vamos a ir a dormir, nuestro cuerpo empieza a generar las hormonas que les había dicho y la insulina se produce también ahí. Entonces, si es que nosotros tenemos una gran cantidad de carbohidratos en la noche, vamos a generar más resistencia a la insulina. Por lo tanto, el no carb sería muy bueno que lo recomendemos para después de la merienda. Y antes de dormir, el Youth Elixir y el termo té. El Youth Elixir como bebida, como juguito para la merienda, y el no estrés 20 minutos antes de dormir o 10 minutos antes de dormir. Cualquiera de los dos. Yo sé que la combinación y el beber dos bebidas en ese momento va a llevarles al baño, porque ustedes saben que nuestras bebidas son diuréticas la mayoría, va a llevarles al baño. Sí es importante explicarles a nuestros clientes que probablemente se tengan que despertar para ir al baño, pero para que no tomen 2 litros de agua antes de ir a dormir, pueden mezclar el Youth Elixir con el no estrés, porque nuestras bebidas son tan inteligentes que pueden mezclarse, pueden combinarse. Bien, y con esto quiero decirles que Fusion mejora tu vida. Fusion mejora la vida de las personas que constantemente lo consumen. Y eso es nosotros tenemos nuestra vida mejorada. Y eso debemos de enseñar a nuestros clientes. Y con esto decirles que les agradezco muchísimo que me hayan puesto atención, porque sí les estaba viendo sus rostros, como algunos de ustedes que encendieron su cámara, y les agradezco por encender su cámara. Y ahora sí estoy abierta para que ustedes me digan qué preguntas tienen, qué quisieran saber sobre las recomendaciones que yo les brindé y lo que necesiten más de lo que hemos conversado en este día. Excelente, excelente. De verdad que ha sido maravilloso poder escucharte. Definitivamente que ha sido increíble la información que nos has compartido. Yo estoy súper agradecida y no solo yo, creo que todos aquí
Ya 150 personas que estábamos conectados, definitivamente espectacular. Angie tiene una pregunta que la puso acá, que te la quiero hacer. Dice, el jengibre no es bueno para las personas que tienen tiroides. ¿Qué puedes tú recomendar? Porque obviamente nuestro Golden Flex tiene como componente el jengibre. El jengibre, ya. Con respecto a eso, vamos a recordar una cosa. Nuestros productos son extractos, no es del jengibre completo. Entonces, en base a esto, el jengibre es un producto que tiene algunas moléculas que pueden provocar efectos secundarios a nivel de la tiroides. Sí puede existir. Pero vamos a recordar que nosotros en nuestro producto, en nuestro Golden, tenemos únicamente los extractos diuréticos del jengibre y los extractos que también nos ayudan le ayudan y le potencian a la cúrcuma como antiinflamatorio. Entonces, con respecto a la tiroides y nuestro Golden Flex no tiene ningún efecto secundario a nivel de la tiroides, porque como les digo, el jengibre de nuestro Golden Flex es el extracto que provoca la desinflamación potenciando la cúrcuma y provoca también el efecto diurético, no el efecto que provoca la situación que no va con la tiroides. Hay que recordar que los productos naturales son productos que son machacados y les ponen absolutamente todo. Y por eso, pues suelen decir los médicos, no le dé productos naturales y peor que tengan jengibre a una paciente con algo en la tiroides, porque le puede perjudicar. Pero es porque no eligen qué extracto del jengibre tiene que ir en su producto, porque lo complementan con todo. En nuestro producto con Flex está diseñado su extracto para que sea antidiurético y para que pueda dar desinflamación potenciando a la cúrcuma, no más. Entonces no le va a hacer nada a la tiroides. Recomienden el Golden también a pacientes que pueden tener problemas de tiroides. No pasa absolutamente nada. Excelente, excelente. Por acá tengo otra pregunta. Nos dicen, una persona que tiene hemorroides, ¿puede tomar Golden? Es por la pimienta y su doctora le ha prohibido. ¿Qué puedes decir esto? Ya. Aquí sí, yo les voy a hacer una recomendación. Cuando, por ejemplo, tiene hemorroides, si es que la persona tiene hemorroides controladas, es decir, que no están sangrantes, puede tomar cualquier producto. O sea, imagínense, sería prohibirle absolutamente todas las comidas que tengan pimienta a este paciente o todas las comidas que tengan ají. Y normalmente los pacientes con hemorroides comen comida irritante. Si bien se les recomienda la comida irritante, los pacientes no van a ser tan selectivos con ello. Y la pimienta lo que hace aquí es, como les hablo, es el extracto y el Golden lo que hace es potenciar a la cúrcuma. La cúrcuma aumenta su potencial antiinflamatorio con la pimienta. Ahora, ustedes tienen siempre que dar seguimiento a sus clientes. Por lo tanto, si es que este cliente tiene una sensibilidad hacia el producto por la pimienta y produce sangrado al momento de las hemorroides, le decimos, ok, está bien, descontinuemos o tomémoslo de una forma más dilatada. Por ejemplo, vas a tomarlo todos los días lunes y vas a controlar tu alimentación que no sea irritante durante el resto de días. O vas a tomarlo 2 veces por semana, o vas a tomarlo una sola vez, o 2 veces, o no todos los días, pero hay que darle seguimiento a nuestro paciente y ver cómo va evolucionando. Yo he tenido pacientes con hemorroides, mi mamá tiene hemorroides y ella toma Golden Flex todos los días y no tiene ningún efecto secundario. Y a mis pacientes con hemorroides, como también es un proceso inflamatorio, yo sí les recomiendo Golden Flex. Puede ser que otros médicos tengan otro criterio, pero en mi experiencia no he tenido ningún efecto secundario con respecto a la pimienta, la cúrcuma o al jengibre. Entonces, háganlo sin miedo. Excelente, excelente. Bueno, nos están bombardeando por acá de preguntas. Nos dicen, una persona con hipertensión, ¿qué recomendaría? Bien, esa es una pregunta excelente porque les voy a hablar un poco de epidemiología. Aquí en nuestro país, de 10 personas que tienen más de 40 años, de 10 personas que tienen más de 40 años, 6 personas tienen hipertensión arterial. Y eso de 40 años en adelante. Las personas que tienen menos de 40 años, de 10 personas, 5 tienen hipertensión arterial. Entonces, imagínense la posibilidad
de que uno de ustedes o que algunos de sus familiares o de algunas de las personas que están aquí desarrolla hipertensión es altísimo, es altísimo. ¿Por qué? Porque nuestra alimentación está en base a sal y nuestra alimentación hace que seamos gorditos. Papa, pan, arroz, yuca, verde, nos encanta. Entonces, es una epidemiología que tenemos terrible aquí en el Ecuador. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo recomendaría y qué es lo que yo recomiendo para hipertensión? Una, no carb. Dos, termo T3. Y los hipertensos tienen que mejorar su calidad de sueño para bajar de peso y controlar el apetito. Yo siempre les mando Youth Elixir y les envío el no estrés, porque la presión alta también es cuestión de estrés, al menos los pacientes que son jóvenes por estrés, entonces siempre no estrés. Y como les digo, la microbiota se altera cuando estamos gorditos, nunca se olviden del Floralib. El Floralib debería ser para todo, niños, grandes, adultos, todo, todo. O sea, así como recomendamos el detox, al inicio deberíamos en todos los paquetes poner un Floralib, siempre. Perfecto, Ok. perfecto. Tengo más preguntas, hay muchísimas. Voy a hacer unas 3 más. Esta creo que es de Jenny, dice, para un niño que tiene 10 años y ya tiene hígado graso y arenillas de la vesícula, ¿qué se le puede recomendar? Eso es una falla de alimentación desde pequeñito. Entonces, ese niño que tiene hígado graso es muy probable que esté presentando prediabetes y que tenga diabetes tipo 1. ¿Qué es lo importante en los niños? Mejorar su alimentación. Ya tenemos Nutraday, de una Nutraday, 2 Floralif, 3 importantísimo. En los niños yo no les recomiendo tanto el termoté a tan temprana edad. Yo recomiendo el termoté a partir de los 14 años. Pero en este niño yo lo que les recomendaría es no carb. Entonces sería Nutraday, Floralif, no carb y le darían no estrés para que pueda mejorar su condición de sueño. ¿Por qué no termoté desde tan chiquititos? Porque los pequeños no tienen o sea, si el té verde, el té rojo y el té negro les va a dar mayor actividad, mayor actividad. Y puede ser que los niñitos no necesiten flaquear, no necesiten tener un metabolismo tan activo en ese momento a nivel celular graso, sino más bien a nivel cerebral. Por eso a los niños yo siempre les recomiendo ON y ahora que tenemos Nutraday y Floralif. En este caso, para pérdida de peso, al niño tiene que tratarlo un de ley tiene que ser tratado por nutricionista por el hígado graso y nuestras bebidas van a potenciar lo que el nutricionista le dé de recuperación, de tratamiento. Entonces, siempre hay que hacerlo de la mano. Esa sería mi recomendación. Excelente. Y tengo otra pregunta, es de Virginia. Dice, cuando hay casos particulares, porque ella tiene problemas de tiroides, confírmame vivir si es este síndrome del Hashimoto o algo por el estilo. ¿Ok? Ya. Dice, su nutrióloga le recomendó que no es tan adecuado el Floralif por la base de frutas. Y obviamente dice como una bebida de fruta que en su plan de dieta quiere evitar. ¿Puede consumir? Ya. Ok, el Floralif, lo único que tiene es el sabor a granadilla y está de base a eso, ¿no? Nunca he escuchado una recomendación de una nutrióloga con respecto al consumo de frutas. Para la enfermedad de Hashimoto, no, eso es algo autoinmunitario. ¿Qué quiere decir? Que nuestras defensas están atacando a nuestra tiroides. Entonces, nuestro sistema inmune tal vez la justificación de la recomendación es porque nuestro sistema inmune se basa o nace de nuestro intestino. Si nuestro intestino está bien, nosotros tenemos buenas defensas. Entonces, probablemente, si es que tiene mucha flora bacteriana adecuada o saludable a nivel intestinal, produzca el doble de defensas y el doble de ataque a nivel de su tiroides. Eso puede ser, no sé, o sea, me imagino que tal vez fue por eso la recomendación. Sin embargo, nuestro organismo, nuestras bebidas son tan nobles, tan buenas, que nuestro organismo absorbe lo que necesita de nuestras bebidas. Por lo tanto, no es que le va a duplicar las defensas, pero si ese es el razonamiento de la nutrióloga, sería muy interesante que ella nos explique el por qué. En mi experiencia, a una persona con Hashimoto, si es necesario mejorar su calidad intestinal, porque el sistema autoinmune está atacando a todos los órganos, no solamente a la tiroides. Entonces, yo sí recomendaría Floralib al paciente con Hashimoto.
Perfecto, perfecto. Dani, me equivoqué, perdón. A ver, ahora dice, una persona que tiene colon irritable, ¿le puede afectar el termo T3? No, el colon irritable es una situación que tiene el 80% emocional. Por lo tanto, el termo T3 no es algo que le va a afectar y hay que identificar qué tipo de colon irritable tiene. Si es que es con diarrea o si es que es con estreñimiento. Entonces, el termo T3 no va a hacer absolutamente nada porque está enfocado a las grasas. Lo que puede hacer el termo T3 es favorecer la pérdida de grasa que provoca la ganancia de grasa que provoca el colon irritable por retención de heces. Entonces, el termo T3 más bien facilitaría que el intestino pueda perder con mayor facilidad lo que está reteniendo. Entonces, no afecta en nada al colon irritable. Excelente. Bueno, y ya nos estamos pasando el tiempo. Yo te quiero agradecer tu tiempo, Dani. Te voy a comprimir las preguntas en dos. Una persona Ya. que, una niña que tiene orzuelos en los ojos, ¿qué se le puede recomendar? Y para el hongo cándida. Y con eso termino. Ya. Todo lo que sea enfermedades por virus, bacterias, hongos y parásitos, todo, gano más y verá más. ¿Por qué? Aumenta nuestro sistema inmune y mejora la condición para que nuestro cuerpo luche en contra de las infecciones. Verá más y gano más. Y ahora que tenemos el Nutra Day para los niños, gano más. Gano más es un poquito fuerte porque te sabe a café, pero puede ser el Veramás más Nutra Day, fabuloso para sus defensas. Entonces, la que tiene muchos orzuelos va a mejorar su condición de defensas y van a disminuir, pero hay que controlar también nosotros el ambiente, ¿no? Lavarle las manitos, patitas, porque todo se lleva a la cara. Entonces, de ahí parte. Perfecto, excelente, excelente, Dani. De verdad que ha sido un privilegio poder contar contigo la